El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, pero Antonia ya estaba despierta. En realidad, había sido así durante las últimas semanas: noches mal dormidas, pensamientos constantes, un cansancio que parecía no tener fin. La rutina era siempre la misma. Después de años intentando equilibrar trabajo y vida personal, la sensación de agotamiento se había vuelto casi un estado natural. A pesar de todo, se levantó. Había cuentas que pagar, plazos que cumplir, sobre todo, una casa que mantener. Cargaba con ese peso sola, aunque tenía a Daniel a su lado. Mientras preparaba el café, escuchó los pasos de Daniel viniendo desde la habitación. Él apareció en la cocina con el cabello despeinado y una sonrisa perezosa. «Buenos días, mi amor», dijo, inclinándose para besarle la frente. Antonia le devolvió la sonrisa, pero no pudo evitar un ligero pinchazo de frustración que últimamente sentía. Él parecía tan despreocupado, tan ajeno al peso que ella llevaba encima. «¿Vas a trabajar hasta tarde hoy?», preguntó mientras volvía al sofá donde había dejado el control remoto. Ella respondió que sí, que tendría otra de esas interminables reuniones. Daniel asintió, murmurando algo sobre hacer cualquier cosa mientras ella estuviera fuera. La mañana transcurrió arrastrándose, como de costumbre. En el trabajo, la presión era asfixiante. Antonia apenas tenía tiempo para respirar, pero encontraba consuelo en las rápidas pausas, cuando respondía mensajes de Daniel. Él siempre era amable, preguntándole cómo estaba y asegurándole que algún día todo sería más fácil. Aunque le gustaban esos mensajes, últimamente le parecían mecánicos. La chispa que los conectaba parecía estarse apagando, y se preguntaba si no era solo culpa de la rutina. Quizás necesitaban algo para reavivar lo que tenían. Ese mismo día, decidió hacer algo diferente. Antonia recordó el restaurante al que solían ir ella y Daniel en los primeros años de su relación. Era un lugar especial, con un ambiente acogedor y un menú sencillo pero delicioso. El restaurante era casi un refugio para ellos, un espacio donde podían soñar juntos. Decidió que haría una sorpresa. No le contó nada a Daniel, simplemente pidió permiso para salir temprano del trabajo. Él no sospecharía nada, ya que creía que ella estaría ocupada hasta tarde. Cuando el reloj marcó las 5 de la tarde, Antonia salió de la oficina, apresurada pero emocionada. El sol aún brillaba en el cielo, y sintió una ráfaga de energía que no experimentaba desde hacía tiempo. El plan era simple: pasar por el restaurante, reservar una mesa para el fin de semana y, luego, volver a casa como si nada hubiera pasado. Incluso se imaginó la expresión de sorpresa de Daniel al descubrir el gesto. Quizás eso era lo que necesitaban para reconectar. Al estacionar frente al restaurante, sintió su corazón acelerarse. Era un lugar pequeño y encantador, con mesas decoradas con flores sencillas y luces tenues. Apenas entró, fue recibida por el inconfundible aroma de albahaca fresca y salsa de tomate. La atmósfera le trajo recuerdos de noches felices, de risas y conversaciones que se extendían por horas. Pero, antes de que pudiera perderse en la nostalgia, algo capturó su atención. Una mesa en la esquina, cerca de la ventana. Reconoció la silueta de Daniel antes incluso de verle el rostro. Él estaba ahí, pero no estaba solo. Sentada a su lado, había una mujer que irradiaba sofisticación. Su cabello estaba impecablemente arreglado, y gesticulaba con delicadeza mientras hablaba. Daniel reía, una risa que Antonia no escuchaba desde hacía mucho. Él sostenía la mano de la mujer sobre la mesa, un gesto de intimidad que hizo que el estómago de Antonia se revolviera. Sus pies parecían pegados al suelo, y por un momento pensó que estaba soñando, o tal vez imaginando cosas. Pero no era imaginación. Era real. Daniel estaba allí, con otra mujer, en ese restaurante que significaba tanto para ellos. Antonia intentó desviar la mirada, pero le fue imposible. Los gestos, las sonrisas, las miradas cómplices, todo estaba frente a ella, destrozando cualquier ilusión que aún tuviera sobre la relación. Sintió su corazón acelerarse, las manos temblar,
y la sangre parecía latir tan fuerte que apenas podía oír la música de fondo. Todo a su alrededor perdió el foco. Solo podía verlos a ellos. Antes de que alguien pudiera notar su presencia, dio media vuelta y salió del restaurante. El aire frío del atardecer golpeó su rostro, pero no fue suficiente para calmarla. Caminó apresurada hacia el coche, intentando contener las lágrimas. Al sentarse en el asiento, se derrumbó. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras las escenas de los últimos meses pasaban como una película en su mente. Excusas baratas, salidas sin explicación, mensajes respondidos con prisa. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué me haría esto? La pregunta resonaba en la mente de Antonia, pero no había respuesta. El dolor era aplastante. Sintió una mezcla de tristeza y humillación, como si todo el amor y esfuerzo que había dedicado a la relación hubieran sido tirados a la basura. Durante años, ella fue la base de esa relación. Sostuvo la casa, mantuvo todo en pie, mientras Daniel parecía estar cómodo recibiendo más de lo que daba. Y ahora esto. Durante mucho tiempo, se quedó allí, inmóvil en el coche. Quería gritar, pero no tenía fuerzas. Quería regresar al restaurante, enfrentarlo, pero sabía que no estaba lista. En cambio, condujo de regreso a casa. El camino parecía interminable. Cada curva era un recordatorio de todas las veces que había elegido confiar en él. Al llegar, entró en el apartamento como una sombra de lo que había sido unas horas antes. Se quitó los zapatos, dejó el bolso caer en el sofá y miró el vacío de la sala. Sabía que esa noche sería un punto de inflexión. Daniel no tenía idea de que ella había salido temprano del trabajo. Cuando él volviera, tendría que decidir qué hacer. Pero, en ese momento, todo lo que podía hacer era acurrucarse en el rincón del sofá y dejar que el silencio la envolviera. Era un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta y de un dolor que parecía no tener fin. Antonia aún estaba en el sofá cuando la puerta del apartamento se abrió. El sonido de las llaves girando en las cerraduras siempre había sido una señal reconfortante para ella, una garantía de que Daniel estaba de vuelta. Pero esa noche, el sonido le pareció un chasquido seco, algo que resonaba como un recordatorio de todo lo que estaba mal. No se movió, aún atrapada en un estado de estupor, mirando el vacío frente a ella. Sintió la presencia de él en la habitación antes de verlo. «Hola, amor, ¿ya llegaste?» «Pensé que te quedarías hasta tarde hoy», dijo Daniel, dejando las llaves en la mesita de la entrada. Parecía el mismo de siempre, despreocupado, como si nada hubiera pasado. El tono de su voz, que antes le resultaba reconfortante, ahora sonaba casi como un insulto. Antonia no respondió de inmediato. Las palabras parecían atrapadas en su garganta, un torbellino de emociones que no sabía cómo convertir en frases coherentes. «Salí más temprano», dijo finalmente, con voz baja, casi un susurro. No lo miró. No podía. Aún estaba procesando lo que había visto en el restaurante. Él percibió algo extraño en su tono, pero no dijo nada. Tal vez pensó que era solo cansancio, o quizás estaba tan cómodo en sus mentiras que ni siquiera consideró la posibilidad de que ella supiera algo. Antonia esperó hasta que él desapareciera en la habitación antes de levantarse e ir a la cocina. Necesitaba algo que hacer, cualquier cosa que la distrajera. Encendió la tetera para preparar té, pero sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la taza. Cerró los ojos por un momento, intentando respirar hondo. No quería enfrentarlo todavía. Necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos, para decidir cómo manejar aquello. Pero el silencio de la casa, que antes era un refugio, ahora parecía una tortura. Cada pequeño ruido, el sonido del agua hirviendo, los pasos de Daniel por el pasillo, se amplificaba, como si el entorno entero conspirara contra ella. Mientras tomaba el té, los recuerdos de los últimos meses acudieron a su mente con una claridad dolorosa. Los mensajes leídos con prisa, las excusas para no acompañarla a los eventos, las salidas frecuentes que él decía que eran para resolver cosas.
Todo lo que antes parecía insignificante ahora adquiría un nuevo significado. ¿Cómo no lo había notado? O, peor aún, ¿acaso lo había notado y eligió ignorarlo? La ira empezó a crecer lentamente dentro de ella, una llama que ardía de forma casi imperceptible, pero constante. No era solo por la traición en sí, sino por la falta de consideración, por la audacia de vivir una mentira mientras ella sacrificaba todo por el bien de ambos. Él la había hecho creer en un futuro juntos, mientras construía algo en secreto con otra persona. Era un tipo de humillación que nunca imaginó enfrentar. Cuando Daniel volvió a la sala, Antonia estaba de espaldas, lavando una taza en el fregadero. Él la rodeó con los brazos, como hacía tantas noches, pero el gesto, que antes era un consuelo, ahora le parecía asfixiante. Ella se apartó instintivamente, algo que él notó claramente. ¿Está todo bien?, preguntó, con una leve preocupación en la voz. Ella lo miró por primera vez desde que llegó. Sus ojos estaban llenos de algo que no sabía nombrar, dolor, tal vez. ¿O una furia contenida? Está todo bien, respondió, pero su voz carecía de emoción. Era una mentira obvia, pero él no insistió. Quizás pensó que era mejor dejarlo pasar, o quizás estaba más interesado en evitar un conflicto. Antonia volvió al sofá, y él, tras vacilar un momento, se fue al dormitorio. Cuando volvió a quedarse sola, Antonia sintió un nudo formarse en su estómago. No sabía cómo actuar. Parte de ella quería confrontarlo en ese momento, exigir respuestas. Otra parte estaba paralizada, temerosa de lo que podría escuchar. Sabía que no había justificación que hiciera que todo doliera menos, pero al mismo tiempo, necesitaba saber por qué. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué, después de todo lo que ella dio, todo lo que sacrificó, él eligió traicionarla? La noche se alargó. Antonia no pudo dormir, cada minuto parecía una eternidad. El apartamento, que antes era su refugio, ahora parecía una prisión. Cuando el reloj finalmente marcó las 3 de la madrugada, se levantó. Necesitaba salir, respirar. Se puso un abrigo encima del pijama y salió por la puerta sin hacer ruido. Caminó por las calles casi desiertas del barrio, tratando de organizar sus pensamientos. La brisa fría de la madrugada ayudaba a aclarar la mente, pero no traía respuestas. Todo parecía un borrón, su vida, sus decisiones, la relación que ahora parecía desmoronarse frente a ella. Después de un rato, regresó a casa. Daniel seguía durmiendo, respirando tranquilamente como si el mundo estuviera en perfecto orden. Antonia sintió una punzada de desprecio. Él parecía tan ajeno a la tormenta que había provocado, tan seguro de que su secreto estaba a salvo. Pero ella sabía que no podría fingir por mucho tiempo. No se trataba solo de la traición. Se trataba de todo lo que ella había soportado a lo largo de los años, cargando la relación sobre sus hombros mientras él solo recogía los beneficios. Antes de volver al dormitorio, se detuvo frente al espejo de la sala. Su reflejo le pareció extraño, casi irreconocible. Allí estaba una mujer que lo había dado todo, que se sacrificó por el bien de alguien que ahora la traicionaba. Sintió las lágrimas correr, pero esta vez no intentó detenerlas. Era como si finalmente estuviera empezando a aceptar la verdad. Y, con esa aceptación, llegó una determinación que no esperaba. Antonia sabía que necesitaría confrontar a Daniel. Pero, más que eso, sabía que tendría que decidir qué haría a partir de ese momento. Por primera vez en años, comprendió que tal vez era hora de pensar en sí misma. El amanecer llegó, pero para Antonia parecía que la noche nunca había terminado. La luz pálida del sol invadía la sala, iluminando el espacio de una manera casi cruel. Era un contraste directo con el torbellino que se desataba dentro de ella. Sentada al borde del sofá, con los brazos cruzados alrededor de su propio cuerpo, miraba el reloj de la pared. Las manecillas parecían moverse demasiado despacio, como si el tiempo estuviera jugando con su paciencia. En el dormitorio, Daniel seguía durmiendo. Podía oír su respiración pesada y regular, como si nada estuviera mal.
El sonido, que en otros tiempos la tranquilizaba, ahora solo aumentaba su sensación de repulsión. Antonia sabía que no podía posponer el enfrentamiento por mucho más tiempo. Cada minuto que pasaba solo hacía que el peso fuera mayor. La traición no era solo un acto de deslealtad, era la confirmación de todo lo que temía, de todas las sospechas que había ignorado. Era como si cada pequeño sacrificio que había hecho a lo largo de los años hubiera sido desechado sin ceremonia. Por un momento, pensó en simplemente irse. Recoger sus cosas, ir a la casa de una amiga, desaparecer por algunas horas o días hasta decidir qué hacer. Pero no podía. No era el tipo de persona que huía de los problemas. Y, sobre todo, sabía que tenía derecho a escuchar la verdad. Aunque doliera. Aunque fuera devastador. Daniel salió del dormitorio alrededor de las 8, aún con pijama y el cabello despeinado. Parecía sorprendido de verla despierta tan temprano, sentada en el mismo lugar donde la había dejado la noche anterior. ¿No dormiste?, preguntó, con un tono de preocupación leve, pero desconfiado. Antonia no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en él, intentando encontrar en sus gestos y en su mirada algún rastro de arrepentimiento, de vergüenza, de culpa. Pero no había nada. Parecía ajeno, cómodo, como si no hubiera hecho nada malo. Necesitamos hablar, dijo finalmente. Su voz era firme, pero baja, cargada de una tensión que Daniel percibió de inmediato. Frunció el ceño, pareciendo confundido. Ahora, ¿qué pasó?, preguntó, tratando de sonar casual, pero había una nota de nerviosismo en su voz. Antonia se levantó despacio, cruzando los brazos mientras lo miraba fijamente. Por un momento, sintió el suelo temblar bajo sus pies. No era solo el dolor de la traición, sino el peso de todo lo que necesitaba decir. Salí temprano del trabajo ayer, comenzó, observando cómo la expresión de él cambiaba instantáneamente. Se quedó congelado, con los músculos del rostro tensos, mientras ella continuaba. Fui al restaurante para darte una sorpresa. Quería organizar una cena especial, algo para nosotros dos, para intentar recordar lo que teníamos. Con cada palabra de ella, Daniel parecía encogerse más. Intentó intervenir, abrir la boca para decir algo, pero no pudo. Antonia no le dio tiempo. «¿Pero sabes qué encontré, Daniel?» Su voz tembló, una mezcla de rabia y dolor. «Te encontré a ti. Con otra mujer». Sosteniendo su mano, sonriendo como si ella fuera lo único que importara. El silencio que siguió fue casi insoportable. Daniel se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar todo lo que estaba escuchando. Finalmente, soltó un suspiro pesado y comenzó a hablar, pero las palabras salieron atropelladas. «Antonia, puedo explicarlo. No es lo que parece». «¿No es lo que parece?» Su voz se elevó, cargada de incredulidad. Dio un paso hacia él, con la mirada llena de una furia que él nunca había visto antes. Estaba sentado en ese restaurante con otra mujer, Daniel. Sostenía su mano. Te reías con ella, como no te ríes conmigo desde hace meses. Así que dime, ¿qué se supone que debo pensar? Daniel intentó responder, pero parecía perdido, buscando desesperadamente algo que pudiera aliviar la situación. Yo me sentía solo, Antonia. Tú siempre estás ocupada, siempre trabajando. No quería que esto pasara, pero pasó. El mundo de Antonia pareció detenerse por un momento. Las palabras de él resonaron en su mente, me sentía solo. Una excusa tan frágil, tan egoísta, que solo sirvió para alimentar su ira. Había pasado años sacrificándose, trabajando hasta tarde, sosteniéndolos a ambos mientras él prometía días mejores que nunca llegaban. Y ahora decía que se sentía solo. ¿Te sentías solo? La voz de ella era un susurro lleno de amargura. ¿Y yo, Daniel, alguna vez pensaste en cómo me siento? ¿En cómo es cargar todo el peso mientras tú solo miras? Yo hice todo por nosotros. Todo. ¿Y tú?
Tú lo destruiste todo por una soledad que tú mismo creaste. Él intentó acercarse, levantando la mano para tocarla, pero ella dio un paso atrás. Ni se te ocurra, dijo ella con voz firme. Daniel bajó la mano, luciendo más perdido que nunca. Te di todo lo que podía, Daniel. Te defendí cuando todos decían que estabas siendo ingenua. Creí en tus promesas, incluso cuando nunca se cumplían, y así es como me lo agradeces. Me equivoqué, Antonia. Sé que me equivoqué, dijo él, desesperado. Pero te amo. Eres tú a quien amo. Solo me perdí en el camino. Por un momento, ella guardó silencio, analizando cada palabra. Parte de ella quería creerle, quería aceptar cualquier explicación que le diera sentido al dolor. Pero otra parte sabía la verdad, eso no era amor. Era dependencia, conformismo, egoísmo. Y ya no quería ser el pilar de alguien que la trataba como una segunda opción. No sé si esto es amor, Daniel. No después de todo esto. Su voz era firme, pero había un peso emocional en ella que era innegable. Lo que sé es que elegiste traicionarme. Elegiste mentirme. Y yo elijo no cargar más con este peso. Daniel intentó insistir, juró que haría cualquier cosa para arreglar las cosas, pero Antonia no quiso escuchar. Sabía que no sería fácil, que las próximas semanas o meses serían dolorosos. Pero en ese momento tomó la decisión más importante de su vida, dejar de luchar por alguien que no luchaba por ella. Mientras Daniel empezaba a empacar algunas cosas, ella permaneció en la sala, sintiendo como años de peso se liberaban de sus hombros. No era una victoria. No era un alivio inmediato. Pero era el primer paso para liberarse. La puerta se cerró detrás de Daniel, y el sonido resonó en la sala como un punto final en una larga frase. Por un momento, Antonia se quedó quieta, mirando el espacio vacío que él había dejado. El silencio era pesado, pero al mismo tiempo, parecía el único alivio que había sentido en mucho tiempo. No era un silencio de soledad, era un vacío necesario, casi como una pausa para que ella finalmente pudiera respirar. Se dejó caer en el sofá, exhausta. La casa, que siempre había sido el símbolo de sus esfuerzos, parecía ahora un recuerdo de todo lo que había soportado durante años. Cada rincón del apartamento traía destellos de Daniel, su risa cuando se acomodaba en el sofá, las conversaciones sobre sueños que nunca se cumplieron, las promesas que él repetía pero que siempre sonaban vacías. Ahora, todo eso parecía distante, como si perteneciera a otra vida. El celular de Antonia vibró en la mesa a su lado, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de su amiga Clara, alguien a quien apenas había visto en los últimos meses. Clara siempre decía que Antonia daba demasiado de sí misma, que necesitaba pensar más en ella, pero Antonia nunca la escuchó. Ahora, las palabras de su amiga volvían como un recuerdo incómodo. ¿Cómo estás? Sé que has estado desaparecida. Estoy aquí si necesitas cualquier cosa. Antonia sostuvo el teléfono, pero no respondió de inmediato. ¿Cómo explicar todo lo que había pasado? ¿Cómo traducir el peso que sentía en el pecho? En lugar de eso, dejó el teléfono a un lado y se levantó. Necesitaba algo para ocupar la mente, algo que no la dejara atrapada en los pensamientos que giraban como un torbellino. Fue a la cocina y empezó a lavar los platos que había ignorado en los últimos días. Era una tarea simple, pero la repetición de los movimientos ayudaba a traer algo de orden al caos. Mientras frotaba un plato, destellos de la discusión con Daniel volvían a su mente. Podía ver su expresión, el tono de desesperación en su voz, pero nada de eso importaba ya. Él decía que la amaba, pero el amor que ella siempre creyó tener no era real. Era un amor desequilibrado, sostenido únicamente por su esfuerzo. El vacío que él dejó no era el fin del mundo, en realidad, era un espacio que ella necesitaba llenar de otra manera. Después de terminar de lavar los platos, Antonia miró a su alrededor. La casa estaba limpia, pero se sentía fría. No era solo la ausencia de Daniel, sino la sensación de que, durante mucho tiempo,
Ese lugar realmente no había sido suyo. Era el reflejo de una relación en la que se dio demasiado espacio, donde las prioridades nunca fueron realmente las suyas. Necesitaba cambiar eso, pero no sabía por dónde empezar. Pasaron algunos días, y el sentimiento de alivio comenzó a mezclarse con algo más complejo. A veces, Antonia sentía rabia, no solo hacia Daniel, sino también hacia sí misma, como no vio las señales, cómo permitió que su vida se moldeara en torno a alguien que no estaba dispuesto a hacer lo mismo por ella. Otras veces, sentía una tristeza profunda, una sensación de pérdida que llegaba en oleadas, inesperada y difícil de contener. Los recuerdos no desaparecían tan fácilmente, y la rutina parecía más vacía que nunca. El viernes, mientras organizaba unas cajas que Daniel había dejado atrás, encontró una vieja carpeta llena de papeles. Dentro, había documentos olvidados, pero también algo que llamó su atención, un conjunto de dibujos que había hecho años atrás. Antes del trabajo agotador, antes de Daniel, antes de todo lo que consumió su energía, a Antonia le encantaba dibujar. Pasaba horas creando ilustraciones, perdiéndose en los detalles de las líneas y las formas. Sosteniendo uno de los dibujos, sintió que algo se movía dentro de ella, un recuerdo de quién era antes de perderse en los sacrificios y las obligaciones. Dejó el papel a un lado, pero la sensación permaneció. ¿Cómo había olvidado eso? ¿Cómo permitió que algo que era tan importante para ella quedara abandonado? Esa noche, Antonia tomó un viejo cuaderno y empezó a hacer garabatos. Al principio, los trazos eran inseguros, pero a medida que dibujaba, sentía como la tensión en sus hombros disminuía. Era como si, por primera vez en años, estuviera reconectando con una parte de sí misma que había quedado enterrada. No sabía a dónde la llevaría eso, pero por primera vez desde la partida de Daniel, sintió algo cercano a la esperanza. Al día siguiente, decidió llamar a Clara. Fue directa al grano. ¿Puedo pasar por tu casa? Necesito hablar contigo. Clara, siempre franca, respondió con una ligera risa. Ya era hora. Te he estado esperando durante meses. Al llegar, Antonia fue recibida con un cálido abrazo, algo que no se daba cuenta de cuánto extrañaba. Se sentaron en la terraza, con tazas de té humeantes, mientras Antonia lo contó todo. Desde el descubrimiento en el restaurante hasta la decisión de echar a Daniel. Clara la escuchó en silencio, pero sus ojos reflejaban empatía y comprensión. Cuando Antonia terminó, sintió como si un enorme peso hubiera sido levantado de sus hombros. «Sabes que hiciste lo correcto, ¿verdad?», dijo Clara, colocando su mano sobre la de ella. «Pasaste años poniéndolo a él en primer lugar. Ahora es tu turno». Antonia asintió, pero no pudo evitar las lágrimas. ¿Y si nunca sé cómo seguir adelante? ¿Y si nunca logro reconstruir lo que perdí? Clara apretó su mano con firmeza. Ya empezaste a reconstruir, Antonia. Solo con haber tomado esa decisión, ya diste el primer paso. El resto llegará con el tiempo. Las palabras de Clara resonaron en la mente de Antonia durante el camino de regreso a casa. Quizás tenía razón. Quizás realmente era el comienzo de algo nuevo. Al entrar al apartamento, miró la mesa donde había dejado el cuaderno con sus dibujos. Por un momento, sintió un destello de inspiración. Tomó el cuaderno y empezó a dibujar de nuevo, esta vez sin vacilación. El tiempo no borraría el dolor tan pronto, pero Antonia estaba decidida a usar ese espacio vacío para reencontrarse. El silencio que Daniel dejó ahora parecía menos amenazante. Era un espacio donde ella podría crear algo nuevo, no para alguien más, sino para sí misma. En el trabajo, Antonia se sumergió de lleno. Las horas extra, que antes parecían un castigo, ahora eran una forma de evitar el vacío. Ella llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y asumía responsabilidades que antes evitaba por puro agotamiento. De alguna manera, ser eficiente e indispensable le daba un sentido de propósito, algo que había perdido en los últimos meses del matrimonio. Su jefa, siempre exigente, no tardó en notar el cambio. «Te has superado, Antonia», le dijo un día, mientras pasaba por su escritorio.
¿Podemos contar contigo para liderar el próximo proyecto? Antonia aceptó sin dudar. Pero, incluso con la rutina intensa en el trabajo, había un vacío que el profesionalismo no podía llenar. Por las noches, al regresar al apartamento vacío, la ausencia de Daniel parecía gritar desde las paredes. No es que lo extrañara propiamente a él, sino la idea de una vida compartida, el futuro que había idealizado durante tanto tiempo. El dolor de perder esa expectativa era algo con lo que aún estaba aprendiendo a lidiar. Mientras tanto, el proceso de divorcio avanzaba lentamente. Daniel, sorprendentemente, no puso obstáculos. Parecía resignado, casi apático, como si ya supiera que no había vuelta atrás. Aún así, los encuentros necesarios para firmar papeles o discutir asuntos prácticos eran incómodos. Cada vez que veía a Daniel, Antonia sentía un nudo en el estómago, una mezcla de ira y compasión que no sabía cómo manejar. Él siempre parecía querer iniciar una conversación, tal vez un intento de redimirse, pero Antonia rara vez le daba espacio. Ya no quería respuestas. No más. Lo que él tenía que decir ya no importaba. En los intervalos del trabajo y de la pintura, Antonia empezó a explorar otros pasatiempos que había dejado de lado. Volvió a caminar por el parque los domingos, algo que hacía antes de conocer a Daniel. Compró un libro sobre jardinería y comenzó a cuidar las plantas del balcón, que se habían marchitado por descuido. Redescubrió el placer de cocinar solo para ella misma, experimentando nuevas recetas sin prisas, sin la necesidad de agradar a nadie más. Una noche, mientras miraba su celular, vio un mensaje de Clara. «Hay una exposición en el centro esta semana, ¿quieres ir conmigo?» Antonia dudó. Durante años, había evitado eventos sociales por cansancio o por la sensación de no encajar en ese mundo. Pero ahora sentía que debía intentarlo. Respondió con un simple sí y acordó encontrarse con su amiga al día siguiente. La exposición fue una experiencia reveladora. Era un evento pequeño, pero lleno de obras vibrantes y expresivas. Clara la guiaba por los pasillos, hablando sobre los artistas y comentando los detalles de las piezas, pero Antonia apenas la escuchaba. Estaba absorbiendo todo, dejando que los colores y las formas despertaran algo dentro de ella. Al final, Clara se giró hacia ella con una sonrisa. ¿Has pensado en exponer algo tuyo? Antonia rió, negando con la cabeza. Ni siquiera sé si soy lo suficientemente buena para eso. Pero la idea quedó en su mente. Mientras el divorcio se alargaba, Antonia notó que su vida estaba cambiando. No era un proceso rápido ni indoloro, pero era una transformación que la hacía sentir que estaba en el camino correcto. El día de la firma del divorcio llegó más rápido de lo que Antonia esperaba. Cuando recibió la notificación confirmando la audiencia, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Era el capítulo final de una historia que ya había decidido dejar atrás, pero eso no hacía el momento menos difícil. Por la mañana, mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo y ajustó el cuello de su camisa. Quería estar impecable. No por Daniel, sino por ella misma. Era su forma de demostrar, al mundo y a sí misma, que estaba lista para seguir adelante. En el tribunal, Antonia se sentó en el lado opuesto de Daniel, ambos rodeados por sus abogados. No evitó mirarlo, pero tampoco hizo esfuerzo por mantener la mirada. Daniel parecía diferente, más delgado, con ojeras profundas que no encajaban con el hombre despreocupado que ella conocía. Tal vez era culpa, tal vez eran las consecuencias de decisiones que empezaba a comprender. De cualquier manera, Antonia no se permitió sentir lástima. Ya no. El proceso fue breve, con los abogados encargándose de la mayoría de los detalles. La división de bienes ya estaba resuelta, y no había hijos involucrados, lo que simplificaba las cosas. Cuando el juez declaró oficialmente finalizado el divorcio, Antonia sintió algo inesperado, ligereza. No era felicidad, pero sí un alivio que provenía de saber que, finalmente, esa parte de su vida había concluido. Al salir de la sala, se cruzó con Daniel en el pasillo. Él vaciló, como si quisiera decir algo, pero ella simplemente asintió con la cabeza y siguió su camino.
ya no había nada más que decir. Mientras Antonia estaba enfocada en su nueva vida, Daniel enfrentaba un escenario muy diferente. Tras dejar la casa, se mudó con Lorena, la mujer con quien había engañado a Antonia. Al principio, el cambio parecía una nueva y emocionante etapa para él. Lorena era todo lo que creía necesitar, sofisticada, independiente y dispuesta a recibirlo. Pero el encanto inicial comenzó a desvanecerse rápidamente. Lorena, a diferencia de Antonia, no estaba dispuesta a cargar con el peso de sus responsabilidades. No toleraba su falta de iniciativa, y las pequeñas excusas que Daniel usaba para justificar su inercia no funcionaban con ella. «Tienes que levantarte y hacer algo con tu vida, Daniel», solía decir con una impaciencia que crecía cada día. Él lo intentó, pero la verdad era que Daniel había pasado tanto tiempo dependiendo de Antonia que no sabía cómo levantarse por sí solo. Las peleas comenzaron por cosas pequeñas, tareas domésticas, cuentas atrasadas, promesas incumplidas. Lorena, quien al principio parecía fascinada por él, empezó a tratarlo con frialdad. Las conversaciones, antes llenas de risas y complicidad, dieron paso a discusiones sobre responsabilidades y reproches. «No voy a ser tu niñera», le dijo una noche particularmente tensa, después de que él olvidara pagar una cuenta que ella había dejado a su cargo. Para Daniel, la situación era asfixiante. Se sorprendió comparando a Lorena con Antonia más veces de las que quisiera admitir. Antonia, incluso en los momentos más difíciles, siempre fue paciente, comprensiva, dispuesta a encontrar soluciones para los problemas. Lorena, en cambio, era práctica y directa. No tenía paciencia para excusas ni promesas vacías. Daniel comenzó a darse cuenta de que la relación que había idealizado con Lorena estaba basada en una fantasía, algo que él mismo había creado en su mente para justificar su traición. En realidad, Lorena no era el refugio que él había imaginado. Era alguien con sus propios intereses y prioridades, que no incluían sostener o arreglar a Daniel. Por su parte, Lorena también empezó a replantearse sus decisiones. La emoción inicial de estar con Daniel fue reemplazada por una sensación constante de frustración. Se dio cuenta de que él no era el hombre que aparentaba ser. Sus historias sobre planes grandiosos y sueños de un futuro brillante carecían de sustancia. Hablaba mucho, pero hacía poco. Un día, después de una discusión particularmente intensa, Lorena fue directa: «Daniel, no creo que esto esté funcionando». Esas palabras, aunque esperadas, golpearon a Daniel como un puñetazo. Intentó argumentar, pidió que lo intentaran de nuevo, pero Lorena estaba decidida. «Tienes que resolver tu vida antes de estar en una relación, Daniel. Y, sinceramente, no creo que yo sea la persona para esperar eso». Pocos días después, Daniel estaba nuevamente haciendo las maletas, esta vez sin tener a dónde ir. Terminó mudándose con sus padres, algo que, para él, se sentía como el colmo del fracaso. Pasaba los días entre pequeños trabajos ocasionales e intentos de organizar su vida, pero el peso de sus elecciones lo seguía como una sombra. Comenzó a pensar en Antonia más de lo que le gustaría admitir. Pensaba en cómo ella lo había sostenido emocional y financieramente, en cómo nunca perdió la paciencia, incluso cuando él claramente no lo merecía. Los recuerdos que antes él minimizaba ahora parecían invaluables. Un día, mientras organizaba algunas cajas viejas en el cuarto de su infancia, encontró una foto suya con Antonia, tomada en los primeros años de su matrimonio. Estaban sonriendo, abrazados, con el brillo de la esperanza en los ojos. Daniel miró la foto durante un largo rato, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Por primera vez, admitió para sí mismo que el problema no había sido Antonia. Había sido él. Ella lo amó de verdad, algo que solo comprendió cuando ya era demasiado tarde. Era un martes cualquiera en el trabajo de Antonia. La semana apenas comenzaba y ya estaba sumergida en los plazos y proyectos que se habían acumulado. La rutina laboral, que antes le parecía una carga, ahora era un espacio donde se sentía productiva y valorada. En los últimos meses, Antonia había asumido nuevos desafíos, convirtiéndose en una pieza indispensable del equipo. Pero, más allá de eso,
sentía que estaba en control de su propia vida, algo que había parecido imposible no hacía mucho tiempo. Esa tarde, mientras conversaba con una colega en la recepción de la oficina, escuchó a alguien llamarla por su nombre. Se dio vuelta y vio a Daniel parado en la entrada, sosteniendo un enorme ramo de flores. El corazón de Antonia dio un salto, pero no de emoción ni de esperanza, sino de sorpresa. No esperaba verlo ahí, mucho menos con ese gesto que, a los ojos de quienes lo observaban, parecía romántico. «Antonia, podemos hablar», dijo Daniel, caminando hacia ella con una expresión que reflejaba una mezcla de ansiedad y arrepentimiento. Los compañeros alrededor comenzaron a susurrar, intrigados por la escena que se desarrollaba. Antonia respiró hondo. Su primer instinto fue sentirse incómoda, casi expuesta, pero rápidamente encontró su postura. Lo miró con calma y dijo, «Podemos salir afuera». No quería convertir aquello en un espectáculo. Una vez que salieron al exterior del edificio, Daniel extendió el ramo. Estaba compuesto por rosas rojas y lirios blancos, las flores favoritas de Antonia en los primeros años de su relación. Por un instante, recordó cómo solía emocionarse cuando él le hacía ese tipo de sorpresas al inicio del matrimonio. Pero esa Antonia ya no existía, y el gesto, aunque bonito, parecía un intento tardío de rescatar algo que ya había quedado atrás. «He pensado mucho en estos últimos meses», comenzó Daniel, sosteniendo las flores como si fueran su última esperanza. «Me equivoqué, Antonia. Sé que me equivoqué. Y lo único que quiero es una oportunidad para arreglarlo». Su voz estaba cargada de emoción, y ella podía ver que realmente creía en lo que decía. Pero, al mismo tiempo, Antonia no podía ignorar cuánto había tardado en darse cuenta de lo que ella ya sabía desde hacía mucho tiempo. «Daniel, ¿por qué estás aquí?», preguntó con voz firme pero sin hostilidad. Quería escucharlo, pero también sabía que su respuesta ya estaba decidida. «Porque me di cuenta de que fuiste lo mejor que me pasó en la vida», respondió él, dando un paso más cerca. «Fui un idiota. Me dejé llevar por ilusiones, por cosas que no significaban nada. Y al final, nada de eso valió la pena. Te perdí, y ese fue el mayor error de mi vida». Antonia lo miró, tratando de entender qué era lo que realmente lo motivaba. ¿Era amor? ¿Culpa? ¿O simplemente la sensación de fracaso tras haber sido rechazado por Lorena y descubrir que la vida que había idealizado no era tan glamorosa como parecía? Había sinceridad en sus palabras, pero también había algo de desesperación. Daniel no estaba ahí por ella, estaba ahí por él mismo, intentando corregir los errores que lo habían dejado solo. «No sé qué esperas que diga», empezó Antonia, manteniendo la mirada fija en él. «Pero, Daniel, la persona que estás intentando reconquistar, ya no soy yo. Es Antonia, la que habría hecho cualquier cosa por salvar esta relación, quedó atrás». Daniel negó con la cabeza, como si no quisiera aceptar lo que escuchaba. «No puedes decir eso. Sé que todavía sientes algo por mí. Tuvimos una vida juntos, Antonia. No puedes simplemente borrar todo». Ella suspiró, buscando las palabras correctas. «No estoy borrando nada, Daniel. Reconozco todo lo que vivimos juntos. Pero también reconozco que fui la única que cargó con esta relación durante mucho tiempo. No estuviste ahí cuando te necesité. Y cuando intenté reavivar algo entre nosotros, tú elegiste a otra persona. Estaba perdido, Antonia. Pero ahora lo veo, he cambiado», dijo él, elevando ligeramente la voz con desesperación. «Si me das una segunda oportunidad, haré todo diferente. Seré el hombre que mereces». Sus palabras la golpearon como una ola, pero, a diferencia de lo que él esperaba, no la convencieron. En otro momento, tal vez habrían roto sus defensas, pero hoy eran solo palabras. Antonia había pasado meses reconstruyéndose, encontrando su fuerza y redescubriendo quién era. Y por más que hubiera sinceridad en su pedido, sabía que volver significaría renunciar a todo eso. «Creo que realmente estás arrepentido», dijo con una gentileza que incluso la sorprendió. «Y me alegra que hayas reconocido tus errores.
Pero, Daniel, mi vida ahora es otra. No guardo rencor, pero tampoco quiero volver a algo que me hizo olvidar quién era. Él guardó silencio, procesando sus palabras. Los hombros de Daniel, tensos hasta ese momento, comenzaron a ceder. Parecía saber, en el fondo, que esa sería su respuesta. Entonces, ¿esto es todo?, preguntó en un susurro. Antonia asintió. Eso es todo. Espero que encuentres lo que buscas, Daniel. Pero ya no soy parte de eso. Por un momento, él permaneció quieto, como si no supiera qué hacer. Luego, lentamente, colocó el ramo en un banco cercano. Espero que seas feliz, Antonia. De verdad. Ya lo soy, respondió ella con una leve sonrisa, pero genuina. Cuando Daniel se alejó, Antonia miró las flores por unos segundos. No sentía rabia ni tristeza, solo una especie de tranquilidad que no sabía que era posible. Había intentado, pero ella sabía que su felicidad ya no dependía de otra persona. Al volver a la oficina, sintió las miradas curiosas de sus compañeros, pero no se molestó en dar explicaciones. Se sentó en su escritorio y volvió al trabajo, sintiéndose más segura que nunca. No era solo el fin de un ciclo, era la prueba de que había elegido a sí misma. Y eso era todo lo que importaba. La historia de Antonia nos muestra que, por más difícil que sea, hay momentos en la vida en los que necesitamos elegirnos a nosotros mismos. No siempre es fácil decir adiós, pero a veces es el único camino para reencontrar nuestra felicidad. Antonia no solo superó el dolor de una traición, sino que transformó su vida en algo que finalmente podía llamar suyo. Y esa es la mayor victoria de todas, aprender a valorarse y a encontrar la fuerza dentro de uno mismo. ¿Y tú? ¿Has vivido algo similar o conoces a alguien que haya pasado por una historia como esta? ¿Qué harías en el lugar de Antonia? Y déjanos tu comentario, porque tu opinión es muy importante para nosotros.